Sofía, Adriana, voy a hacerte presente el lugar donde nací. Yo nací en la ciudad de Huacho. Mis padres fueron la señora Clementina Arevalo de Guerrero y mi padre Juan Guerrero Coca, ambos también naturales de la ciudad de Huacho. Nací en el Hospital San Bartolomé. Desde muy pequeño, cuando salía a pasear por la calle de Huacho, me gustaba mucho la plaza de armas, que aquí la tenemos presente, que consta de la Catedral de Huacho, la plaza de armas con un adorno en forma de parrilla, sus jardines muy bellos, sus bancas tradicionales, y era un sitio donde toda la población de Huacho los fines de semana salían a dar paseos alrededor de toda la plazuela, como se acostumbraba antes en provincias. Recuerdo también que se jugaban, todos los niños llevaban sus triciclos, patines de esa época, sus patinetes, pelotas, y todos los niños jugábamos muy contentos con toda la familia, con papá, mamá, abuelos inclusive. Era una vida de la antigüedad donde había mucho amor, mucha confraternidad entre padres, hijos y toda la familia en general. Esta plaza de armas, que es la representativa de la ciudad de Huacho, es la plaza principal. Alrededor, que no figura acá en el dibujo, en el grabado, está la municipalidad de Huacho, en ese tiempo era la provincial de Huacho, y la catedral, el local del arzobispado de Huacho, así como la prefectura. Esas eran las instituciones principales políticas de la ciudad. También es bueno recordar aspectos turísticos de la ciudad de Huacho, como sus playas, sus diferentes parques infantiles, y muy cercano a la ciudad, en un distrito de Huacho, se encuentra el Balcón de Huaura, que no lo tengo representado en esta figura, pero que es muy recordada en la historia del Perú, porque ahí fue donde don José de San Martín por primera vez dio el primer grito de libertad. Ahí en ese Balcón de Huaura se encontraba su cuartel general. Después que salió de Pisco, se dirigió hacia el norte y acantonó en la ciudad de Huaura. La ciudad de Huaura es conocida, aparte del motivo histórico del desembarco de San Martín en Huaura, es que también era tradicional en esa época porque eran productores de una bebida muy rica que era la guinda. Hoy día no está muy comercializada porque no han sabido aprovechar la producción de la guinda. O unos malos comerciantes la han usado indebidamente y la han adulterado, y entonces ha perdido su valor que tenía en esas épocas como una bebida tradicional. En la ciudad de Huacho también tenemos muchas campiñas, que son sitios de agricultura donde se sembraba diferentes tipos de frutas, ciruelas, plátanos, naranjas, mangos, lúcumas. Y, wow. ¿Cuántos? Y lo que más nosotros los huachanos recordamos es las playas, porque ahí desde jóvenes era nuestro centro de distracción, porque en esa época todavía era muy poco la distracción del cinema, no había televisión, entonces la distracción era ir a divertirse, a jugar básquet, voleibol, fútbol en la playa, que con el tiempo también comenzaron a construir losas deportivas de básquet, de voleibol, los alcaldes. Después, cuando inicié mis estudios primarios, los inicié en lo que ahora se llaman jardines o nidos. En ese tiempo se llamaban centros educativos de transición,
donde nos enseñaban las primeras letras, a conocer el abecedario y las primeras lecturas que hacíamos en esa época. Luego pasé al colegio Mandamara, cuyo número era 446, que era dirigido por el entonces, el señor director era don Juan Francisco Vega y Vega, un pedagogo muy notable en la ciudad de Huacho de esa época. Ahí transcurrieron mis 6 años de primero a sexto de primaria. También pasé muchas anécdotas, muchas alegrías, también un poco a veces de tristeza, porque algunos compañeros se retiraban porque no eran de la localidad y sus padres no podían sostenerlos en la ciudad de Huacho y tenían que regresar a sus campos de cultivo, a sus zonas donde vivían, que eran las zonas aledañas a la ciudad de Huacho. Otros terminamos el sexto de primaria, pero éramos muy pocos. Pareciera que la mayoría se había retirado en el transcurso de los años. Hubo otros habían cambiado de colegio. La educación era muy interesante, era muy exigente. Los profesores tenían otro concepto de lo que es educación. Era un amor, era una docencia, era un apostolado. Los profesores trabajaban fuera de las horas, se quedaban hasta muy tarde con nosotros. Los que no teníamos la capacidad de aprender rápidamente se quedaban con nosotros después de clases 1 o 2 horas para darnos un reforzamiento. Había bastante dedicación de los profesores. Luego que terminé la primaria, pasé a educación secundaria en el Colegio Nacional Luis Fayos Chámar, un colegio que en esa época trabajaba en locales. Continuando con la reseña de mis estudios secundarios, como les decía, lo más interesante de esa época era esa gran dedicación de los profesores. Cuando terminé la secundaria, hicimos una fiesta de promoción que siempre la llevo en el recuerdo, porque fue una fiesta de confraternidad entre profesores, alumnos y padres de familia. Primera vez que asistí a una reunión en mi vida. Jamás, ni en primaria, en mis épocas de estudio de primaria y secundaria, nunca había asistido a una reunión de este tipo. Y siempre también quedó muy marcado en mi vida. Luego que terminé la secundaria, buscaba qué seguir en la vida, escoger una profesión en la universidad o seguir una escuela de carrera técnica. Comencé a prepararme para estudiar y en el transcurso del año que terminé, que fue en el 1958, al 59 no postulé, estudiaba, me preparé y postulé a la escuela de ingeniería, pero en ese entonces mis conocimientos de matemática eran un poco pobres y no tenía la capacidad para sostener en el aspecto educativo el gran desempeño que deberíamos tener los alumnos en dicha escuela. Solamente estudié preingeniería y me retiré por mi propia voluntad porque reconocía que no estaba bien preparado para seguir la carrera de ingeniería. En el siguiente año postulé a las escuelas técnicas de la Marina de Guerra del Perú y ahí sí ingresé y comencé a hacer mi vida en la vida naval. Ingresé a las escuelas técnicas y ahí transcurrieron 2-3 años de estudios, al término de los cuales ya firmé para quedarme a servir en la Marina de Guerra del Perú. En el 1960 ascendí a oficial de mar de tercera y ahí comenzó mi carrera ya a quedarme para siempre por 30 años en la Marina de Guerra del Perú.
En la Marina de Guerra del Perú he tenido muchas oportunidades que me han servido de mucha experiencia, de mucha alegría, de mucho bienestar para mis familiares, más tarde que los tuve. Cuando terminé de estudiar en las escuelas técnicas, como terminé en primer lugar, me mandaron a Estados Unidos, a San Diego, California, a traer unos barcos, unas corbetas, y al término del acondicionamiento en San Diego, regresamos al Perú, trayéndolas en buen estado, operativos, y fueron incorporadas en el año 61 aproximadamente a la Fuerza Naval del Pacífico, con asistencia en esa época del presidente de la República que se encontraba presidiendo el país, y todas las autoridades nacionales. Fue un acontecimiento muy grande. Transcurrieron los años, cambié de dependencia, me trasladaron al BAP Zorritos, un buque petrolero de la Armada Peruana. Ahí estuve 2 años aproximadamente. Después de ese buque petrolero me trasladaron al BAP Grau, Almirante Grau, un buque que había sido de procedencia de Inglaterra. Ahí estuve también aproximadamente 3 años. Al término de estar en el BAP Grau, postulé a la escuela de avanzadas, que en ese tiempo era un requisito indispensable para ascender a técnico en la Marina de Guerra del Perú. En el 71 estuve en las escuelas técnicas estudiando el curso de avanzadas, y en el 72 me trasladaron nuevamente al BAP Grau. Al término de estar como dotación del BAP Grau, fui nombrado en comisión de servicios a Holanda para traer un nuevo buque BAP Grau, que era de nacionalidad holandesa. En esa comisión también fui nombrado por orden del gobierno para ir a traerlo de Holanda, en el puerto de Den Helder. Ahí estuvimos un gran tiempo acondicionándolo, y también más o menos en el 75, más o menos, no, antes del 73 más o menos, lo trajimos al Perú, navegando con dotación peruana netamente. Después que estuve en el BAP Grau, en los años que estaba de presidente el general Velasco Alvarado, quien fue un promotor de cambiar totalmente todo el armamento de las Fuerzas Armadas del Perú, Marina, Ejército, Aviación, fue nombrado por el gobierno como comisionamiento para la construcción de las primeras fragatas misileras que se construyeron en la ciudad de Italia, en el puerto de Riva Trigoso. Estuve en comisionamiento primero como estudios durante 1 año, luego pasé como comisión del servicios para la construcción de las fragatas misileras BAP Carvajal y BAP Villavicencio en el astillero de Riva Trigoso. Más o menos a los 3 años terminaron la construcción de los buques y retornamos al Perú más o menos en el año de 1979. Primero con el BAP Carvajal, y se continuó con su construcción el BAP Villavicencio. Al regresar al Perú fuimos recibidos apoteósicamente también por el presidente de esa época, todas las autoridades civiles, militares y del Poder Judicial, porque fue un acontecimiento trascendental